titulada Tiempos y espacios en el teatro. Además del cuerpo humano, ¿de qué otros recursos se sirve el teatro para contar historias? En esta ocasión, vamos a explorar las posibilidades expresivas de la figura humana en los tiempos y en los espacios reales y ficticios para la creación de personajes con base a una manifestación teatral, los títeres. ¿Qué tal? Yo soy el Ahuehuete. Los títeres son muñecos de diferentes materiales que se pueden mover a partir de hilos u otros procedimientos. Con ellos se pueden representar obras de teatro para públicos de diferentes edades. Los títeres o marionetas son utilizados en representaciones dramáticas. Adquieren apariencia de vida a partir de las personas que los manipulan, a quienes se les llama titiriteros. Aunque no se tiene la fecha exacta de su aparición, se sabe que los títeres han estado presentes en diferentes culturas alrededor del mundo. Por ejemplo, se tiene registro de títeres en Egipto 2000 años antes de nuestra era. Durante la Edad Media, los espectáculos con marionetas iban de pueblo en pueblo, llevando actores y músicos, quienes entretenían a la gente en plazas públicas o eran contratados para las fiestas y banquetes de la nobleza. Trabajar con títeres requiere de mucha práctica para su dominio. Hay distintos métodos. Pueden ser de guante, de hilos, de peana, de sombras, de dedal, por manipulación directa, por mencionar algunos. En México, la tradición de los títeres se remonta a los siglos XVIII y XIX, donde se destacan los materiales construidos con hilo y guante. Esos espectáculos eran presentados a públicos de todo tipo y abordaban temas sociales a manera de sátiras con un discurso transgresor. Después de la Revolución Mexicana, en los teatros de carpas, los espectáculos de títeres se ganaron el aplauso de su público exigente. Y aunque al paso de los años fueron perdiendo su carácter transgresor, conservaron el aspecto carnavalesco, además de ser un poderoso dispositivo de identidad cultural. Los títeres de guante, como su nombre lo dice, son aquellos que tienen forma de guante. Estos títeres podemos construirlos de prenda de uso común, que cubran la mano y que le permitan la movilidad. ¿Qué es lo que hace el movimiento de la mano? Pues le da la apariencia de darle vida al títere, además de la voz que le da el titiritero. Veamos el proceso de elaboración del títere paso por paso. Paso 1. Elaboración de fichas del personaje, donde debemos tomar en cuenta el nombre del personaje, cómo se viste, cuál es su oficio, cómo habla, cómo es su carácter, cómo es su ritmo al caminar, qué rasgo particular tiene. Paso 2. Construcción del títere. Personaje. El tercer paso es la preparación del espacio de la presentación, con la construcción de un teatrino improvisado. Aquí vamos a presentar los títeres. Cada uno pasará atrás del teatrino y hará una breve presentación de su personaje. Hola, yo soy el amigo Pepillo y la verdad somos muy chaquetos. ¿Sabes? Sí, yo aprendí que al interactuar con otros personajes, la personalidad del títere adquiere nuevas dimensiones. Totalmente. Yo creo que también el títere o marioneta a veces tiene la posibilidad de interactuar directamente con el público. Sí. Muy bien. Pues bien, en la siguiente cápsula, que lleva por título La teatralidad en formas y colores, aprenderemos otro recurso plástico teatral, las máscaras. Con sus infinitas formas y colores, las máscaras son objetos que ofrecen múltiples posibilidades de cambiar el rostro, tomar el aspecto de otro o de evitar ser reconocido. Su historia se ubica en la más remota antigüedad. Por ejemplo, se sabe que en Fenicia se usaron para perpetuar el rostro de los muertos y en la antigua Grecia se convirtieron en elemento esencial del teatro. ¿Qué accesorios de la historia y del teatro conoces que se sigan utilizando en diversas celebraciones mexicanas? El término máscara se suele aplicar a casi todo lo que se usa para cubrir parcial o totalmente el rostro. De ahí que la cubierta facial que emplea el apicultor en su trabajo y las caretas para gases que utilizan los policías también son llamadas máscaras.
En el ámbito escénico y en los rituales, las máscaras suelen representar rostros humanos y de animales o de seres imaginarios. En el teatro, las máscaras han tenido un papel muy importante. Las primeras que se utilizaron en la antigua Grecia permitieron a los actores transformarse en el personaje que representaban. Las dos más importantes integran el ícono del teatro, la máscara del llanto utilizada para la tragedia y la de la risa para la comedia. En México, el uso de las máscaras también tiene profundas raíces. En la época prehispánica solían elaborarse para representar a los dioses y hacerlos más tangibles. También se hacían ritos y ofrendas que contenían máscaras para invocar a los dioses. Estas y otras prácticas religiosas persistieron después de la conquista. Muy bien, continuamos ahora con el siguiente paso, la elaboración del vestuario en función a la máscara que elaboraron para la creación del personaje. ¿Ok? A ver, pónganse sus máscaras. Ahora sí, chicos, me gustaría escuchar sus comentarios. Bien, a mí me pareció increíble conocer esta nueva faceta del teatro. O sea, elaborar máscaras me parece un oficio súper interesante, además de que requiere mucha creatividad, investigación y sobre todo dedicación. Pues a mí mi abuelo me contó que en la época prehispánica los guerreros jaguares, a través de sus máscaras, adquirían el poder y las características de los jaguares, como si cada máscara tuviera su propio poder y su propia magia. A mí me recordó cuando fui a las fiestas de Chantolo. Fui con mi familia y había muchos tipos de máscaras. Fue impresionante. Pues todos aprendimos algo muy interesante el día de hoy. Genial actividad. ¿Cuáles festividades mexicanas conoces en las que se utilicen máscaras? Las máscaras, al igual que el teatro, tienen orígenes rituales. Se usaban para entierros, festividades agrícolas, así como para rememorar actos terribles que los pueblos antiguos habían experimentado. También las utilizaban para recordar los mejores y más importantes momentos que vivieron. De hecho, las máscaras en el teatro griego tenían una doble función: representar el rostro del personaje y servir como un amplificador de la voz de los actores, como un altavoz. También hay que contemplar que las máscaras son muy importantes, no solo para el teatro, sino también para la danza, las artes visuales y la música. Muy bien, este tema puede extenderse aún más, pero ¿qué otra manera existe para que las formas y los colores sean teatralizados? Hasta ahora hemos visto los títeres y las máscaras. ¿Qué les parece si revisamos un tercer recurso, el teatro de sombras? Lo haremos en la cápsula Posibilidades de la teatralidad. ¿Alguna vez has contado historias representadas con tus manos o con otros objetos? Veamos algunas nociones sobre el teatro de sombras. En la prehistoria se encuentra el origen del teatro de sombras cuando los primeros hombres proyectaban sobre las paredes de cavernas las sombras de sus cuerpos y manos. En lo que hoy conocemos como India y China, se han encontrado culturas con indicios de este lenguaje teatral y, al parecer, fue usado como parte de sus ceremonias rituales. En Europa, el teatro de sombras fue empleado por los jesuitas como una forma de evangelizar a los pueblos. Actualmente, el teatro de sombras es un espectáculo en el que los actores usan sus manos, títeres y otros objetos y los colocan frente a una fuente luminosa para crear la ilusión teatral. Es así que las sombras son proyectadas en una pantalla. Toda actividad creativa nos deja experiencias, nos genera reflexiones, así que díganme, ¿qué les inspiró esta actividad? Yo. El primer ejercicio nos permitió reconocer el objeto, sus características, cómo podría moverse si cobrara vida en una obra de teatro. O sea, para mí fue como manejar un títere. A mí me llamó muchísimo la atención la infinidad de figuras que podemos hacer con nuestras manos, sobre todo en el trabajo con sombras.